creemos en Dios. Foro de discusión 1. Lo que sabemos de Dios. ¿Qué podemos saber de Dios desde la proyección que hace la Biblia de Él como Rey? La Biblia a menudo habla de Dios como Rey. Y sabemos cómo es un rey humano, y la Biblia habla entonces de Dios como un rey que gobierna. Un buen ejemplo de esto ocurre en Éxodo 15. Este es el cántico de Moisés. Para entender el escenario, Dios acaba de liberar a Israel de Egipto. Eran esclavos bajo el faraón y él los liberó de Egipto. Y Moisés canta este cántico que dedicó a Yahweh, puesto que ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar al caballo y a su jinete. Y luego, al final de la canción, versículo 18, dice: Yahweh gobernará, reinará por los siglos de los siglos. Entonces, la idea es que Yahweh ha establecido que Él está a cargo, no el faraón, que Él es el rey, no faraón, que Yahweh está gobernando sobre las naciones y sobre lo que sucede, y especialmente sobre su pueblo Israel, no faraón, y entonces Yahweh de alguna manera se afirma a sí mismo y afirma su gobierno. Y en este caso, su gobierno es una buena noticia. Significa salvación de la esclavitud en Egipto. Entonces, el gobierno de Dios en la Biblia no solo significa que Él está a cargo, sino que muy a menudo significa que Él gobierna para el beneficio de su pueblo, en contraposición a algún malvado opresor que estuviera a cargo y gobernando. De modo que Yahweh obtuvo la victoria y se mostró como rey. Es un buen rey. Él es un rey justo. Es un rey misericordioso. Entonces, esas son buenas noticias. Hay una serie de representaciones de Dios en una posición de autoridad, a lo largo de las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, pero tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Una posición autoritaria. Él puede mostrarse como un padre. Dios puede ser retratado como un pastor. Uno de los más comunes, particularmente en el Antiguo Testamento, es presentar a Dios como rey. Ahora bien, en la comprensión contemporánea, eso puede resultar confuso, porque varios reyes que conocemos o pensamos, o son realmente pomposos, o son un tanto déspotas. Pero en el mundo antiguo, la forma común de gobierno habría sido la de un monarca un gobernante con autoridad completa y absoluta. Dios encaja en eso, encaja mucho mejor que cualquier monarca humano, debido a que Él realmente tiene el control, tiene la autoridad para dar órdenes, demandas y emitir decretos que, como sus súbditos, siendo sus criaturas, estamos obligados a obedecer. Sus órdenes son buenas. Sus mandamientos benefician a los súbditos que están bajo esa obligación, y por eso es apropiado referirse a Dios y retratar a Dios como un rey benévolo. La idea de que el Señor es Rey aparece a través de toda la Biblia como una forma de ayudarnos a comprender quién es Él. Uno de los problemas que creo que tenemos los estadounidenses es que tenemos muy poca experiencia con reyes humanos. Mientras tanto, otros lugares del mundo tienen experiencia con reyes y son malos. Entonces es fácil tener una noción errónea acerca de que el Señor es Rey. En el libro de Éxodo, tenemos una idea muy fuerte acerca del reinado de Dios y nos ayuda a entender lo que sucede en ese libro. Cuando Moisés viene a hablar con Faraón, él viene y le habla a Faraón en la forma en que lo haría un antiguo mensajero del cercano Oriente, uno que venía de un gran rey. En ese momento, en Egipto y en el antiguo cercano Oriente en su conjunto, la gente sabía que había 5 grandes reyes.
Era básicamente un título, muchos pequeños, pero 5 grandes en ese momento. El pueblo de Egipto, particularmente el faraón, estaba convencido de que realmente había un solo rey, el faraón, y pensó en todos los demás reyes como jefes. Pero Moisés vino y le habló como el representante de su superior, como el rey que es superior al faraón. Faraón no quiere ser parte de eso. Pero una parte de lo que sucede en el libro es la demostración de que el Señor es el rey, que es superior al faraón y a quien el faraón necesita dar lealtad. Y por cierto, los israelitas deben brindar lealtad, y las naciones deben brindar lealtad, y usted y yo debemos brindar lealtad, porque Él es el Rey. Hace años, una amiga mía, que creció en Bélgica, mencionó que el rey de Bélgica había muerto. Y ella estaba triste. Por eso, una ciudadana común y corriente, no era parte de la familia real, pero estaba triste, porque el rey había muerto. Ella dijo, era un buen rey. Pensé, nunca he tenido esa experiencia. Ese rey era alguien cuya voz escuchó durante la Segunda Guerra Mundial, por la radio, cuando Bélgica había sido invadida por las tropas nazis. Él era una imagen, para ella, en cierto sentido, de la nación, de lo que representaba lo mejor de la nación. Bueno, conocer al Señor como el gran Rey es conocer. Así es como se supone que debemos ser. Este Dios es quien gobierna a todos nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros jueces menores. Y lo necesitamos. ¿Cómo deberían responder los cristianos hoy al reinado de Dios? Usamos el lenguaje de rey como referencia a Dios para referirnos a la forma en que Él gobierna sobre todo lo que es, sobre su creación, sobre su pueblo, sobre la iglesia. Ahora bien, darle sentido a eso en la sociedad moderna es difícil. Nos damos cuenta de lo importante que es ese lenguaje en su contexto antiguo. Pero en el mundo moderno, el lenguaje de rey y reino, aunque reconocemos esos términos, no resuena en nuestra propia experiencia política. Vivimos en democracias. Es por eso que somos conscientes que a medida que nosotros leemos las Escrituras y usamos el lenguaje de Dios como rey, está sacando este término de un contexto bastante diferente al nuestro. Por otro lado, todavía nos topamos con autoridades que nos dicen qué hacer independientemente de nuestras propias convicciones u opiniones. Como el coche de policía que nos detiene hacia un lado cuando superamos el límite de velocidad. Sin embargo, nos dice qué hacer y escuchamos. Hay autoridades en nuestras vidas que imponen límites. Un rey impone límites supremos, especialmente un rey supremo. Entonces estamos afirmando en el cargo real de Dios, que Dios gobierna con un orden impuesto, clemente, bondadoso, misericordioso, sabio, todo lo anterior. Sí, pero al final del día, Dios es rey. Me encanta particularmente el libro de Daniel. Ves esta interacción entre Nabucodonosor, quien en ese momento es el individuo más poderoso en el mundo conocido. Se hizo humilde y durante muchos años hasta que finalmente se dio cuenta de quién es en realidad el rey. En ese momento, recupera la cordura. Creo que ese concepto, sin embargo, es un poco difícil de entender para los modernos. En nuestras culturas, el paso a la democracia se considera progresista y la manera correcta, y la realeza y el reino parecen muy anticuados y, por lo tanto, la forma incorrecta de hacer las cosas. La realidad es que la democracia es buena porque el hombre es malvado y necesitamos estos controles y equilibrios. Dios como rey es algo realmente bueno.
Queremos un rey. Queremos a Dios como nuestro rey. Recuerdo escuchar una cita. Fue maravillosa. Él dice, no estoy en contra de la esclavitud porque los hombres no son aptos para ser esclavos, sino porque no son aptos para ser amos. Eso es correcto porque el corazón del hombre es malvado. Hay uno justo, y ese es Dios. Él es el rey. Eso es algo en lo que todos podemos consolarnos. Dios es rey y que Él gobierna y reina sobre todo en su creación. Él protege como un rey. Se defiende como un rey. Él provee como un rey. Sin embargo, su gobierno y reinado están en todas partes. No se limita a fronteras geográficas. Está en todas partes porque Él es el creador de todo. Significa que somos sus súbditos. Nos sometemos a Él como rey. Dependemos de Él para nuestra protección y para nuestra provisión como rey. Y somos parte de su reino como su pueblo, y Él gobierna su reino como nuestro rey. ¿Cuáles son las principales formas en que podemos conocer a Dios? Cuando llegamos al tema de conocer a Dios, no tenemos que ir muy lejos, porque el conocimiento de Dios está en la huella de la creación. Los científicos todavía tratan de responder cómo se ensamblan los cuerpos humanos, dónde se ensambla la naturaleza, dónde se ensambla el universo, pero no se limita solo a eso. Dios nos dio una revelación en forma de Biblia. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Él nos explicó cómo podemos conocerlo. No solo eso, cómo podemos tener una relación personal con Él. Hay una conciencia interna que Dios creó, que si no quieres creer en Dios, tienes que luchar, encontrar formas de que Dios no exista. Pero incluso en un niño de 6 meses, si algo anda mal, puedes ver en su cara que ha hecho algo malo. ¿Por qué siente eso? Porque está la huella de Dios en la conciencia sobre el bien y el mal. Mire alrededor, verá evidencia de Dios. Más que eso, una revelación específica en forma escrita en la Biblia. Algunas de las principales formas en que podemos llegar a conocer a Dios son mediante lo que los teólogos llaman revelación general. Esto significa revelación, fuera de las Escrituras, y los milagros. Y la revelación general incluye el mundo que nos rodea. Habla de Dios, articula a Dios como nos dicen los salmos. También puede significar providencias especiales, historia, cultura, todo tipo de evidencia del mundo exterior. Incluye revelación interna. Conocemos a Dios porque estamos conscientemente instituidos para conocerlo. Somos hechos a su imagen. Y parte de esa imagen que tenemos depende de una conciencia de Dios. Entonces, lo conocemos a partir de evidencia interna segura. Puede tomar la forma de inclinaciones morales de conciencia. Puede tomar la forma de saber que Dios está ahí. Romanos 1 es sumamente claro en que conocemos a Dios. No solo sabemos que algo está ahí fuera en alguna parte. Realmente conocemos a Dios mismo, en sus atributos, su poder y divinidad. Y luego, la otra manera en que conocemos las Escrituras es a través de revelación especial, que incluye cosas como milagros, profecías y la inscripción de la revelación de Dios, en una forma que se ha transmitido a lo largo de los siglos, y en una forma que hoy podemos tener traducida, la llamamos la Biblia. El centro de la Biblia es Jesucristo. Entonces Él sería la forma central en que podemos llegar a conocer a Dios. La revelación general y la especial se complementan. Dependen la una de la otra. Entonces no es que comiences con una y termines con la otra. Ambas tienen autoridad, suficiencia, claridad y necesidad. Ambas funcionan de manera apropiada para su propósito. Y entonces, el conocimiento de Dios es ineludible. Afortunadamente para nosotros, pero eso también significa que somos responsables de lo que sabemos. Y no podemos llegar al juicio y al día de la rendición de cuentas y decir, Dios, realmente no pude encontrarte en ninguna parte. Cuenta la historia que a Bertrand Russell, el gran ateo, le preguntaron, ¿y si vas al otro lado y te presentas ante Dios? ¿Qué le vas a decir? Él dijo, pues diré que no había suficiente evidencia. No creo que eso haya sucedido nunca. Hay mucha evidencia incluso para escépticos y ateos. A veces la evidencia trasciende sus afirmaciones, pero ese conocimiento de Dios es ineludible. La única manera en que podríamos llegar a conocer a Dios es si Él toma la iniciativa de revelarse, de darse a conocer a nosotros. Las Escrituras enseñan que Él lo ha hecho
de tres maneras principales. Él se ha revelado en su palabra, ya que Dios habla a veces, revelándose en su palabra que es mediada por humanos. Que las Escrituras son las palabras de Dios mediadas por portavoces humanos. Dios se revela en su palabra. La Biblia muestra que Dios se revela en su mundo. Él se revela según el salmista. En el Salmo 19, en los cielos y la tierra, Pablo dice en Romanos que la creación revela su poder eterno y su naturaleza divina. Entonces Dios se revela en el mundo. Y entonces Dios se revela primeramente, últimamente, finalmente, en el Verbo que ha venido al mundo. Y lo que Juan hace en Juan 1 es llevarnos de regreso a Génesis 1, que la palabra de la creación es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿sabemos quién es Dios? Por medio de tres formas principales de revelación: su palabra, su mundo y el Verbo que ha venido al mundo. Y lo último, la palabra. Es la palabra más importante que sabemos quién es Dios porque Él la ha revelado en su Hijo. Me encanta la palabra hebrea para conocer, significa experimentar o encontrar. Cuando llegamos a conocer al Señor, a experimentarlo y a encontrarlo, es interesante las diversas formas en que podemos hacerlo. Una de ellas es, en primer lugar, que Dios en su gracia anticipada viene a nosotros y prepara nuestras vidas para Él. La gracia anticipada solo significa la gracia que precede. Él está preparando los corazones para recibir al Señor. Luego, por supuesto, llegamos a algo como una revelación general. Quiero decir, las montañas hablan de su gloria, las estrellas, los ríos, la hierba y las flores. Luego, claro, recibimos una revelación específica, una revelación especial que nos llega. Podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Podemos conocerlo a través de una vida de conversación con Él, conocida como oración. Podemos conocer a Dios cuando alguien nos discipula y derrama su vida en nosotros. Podemos conocerlo mientras adoramos juntos como cuerpo. Hay varias maneras en que podemos experimentarlo para encontrarlo. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que lo conozcamos. ¿Qué nos dice la creación acerca de Dios? La Biblia enseña que la creación nos dice algo acerca de la naturaleza misma de Dios. Por ejemplo, en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, entendiéndose por lo que ha sido hecho para que los hombres no tengan excusa. Y Pablo dice aquí lo que se refleja en el resto de las Escrituras, lugares como el Salmo 19, que indican que Dios debe ser visto en su creación. Cuando miramos el mundo creado que nos rodea, hay un sentido en el que el Creador ha dejado sus huellas digitales en toda su creación para que, cuando miremos la creación, podamos ver algo de la identidad de Dios. Un Dios creativo, glorioso y un Dios que continúa cuidando de su mundo creado. Dice en Romanos 1, desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación, que los atributos invisibles de Dios, la naturaleza divina, tal y cual, habían sido claramente vistos a través de lo que ha sido hecho. Y entonces, cuando miramos la creación, podemos notar dos cosas. En primer lugar, podemos notar el tremendo arte de Dios, simplemente la belleza de su creación y las complejidades de su operación. Sabemos que hay un Dios que es soberano, un Dios que tiene el control, pero que no solo crea las cosas para que funcionen, crea cosas para involucrar, en última instancia, a la parte apreciativa de su creación, las personas, pero Él también hace esto de tal manera que comunica sus métodos de operación. Eso es lo que sentimos en su creación. Kepler dijo una vez que había hecho un descubrimiento. Estoy pensando en los pensamientos de Dios después de él. Existe este sentido en el que, como Dios se comunica, a través de la revelación general, es decir, a través del libro de la naturaleza, hace que nuestra revelación específica, que es nuestra Biblia, las Escrituras, tenga todo tipo de sentido, porque puedes ver los mismos principios que Él usó en la revelación específica, nuestra Biblia, en la revelación general. Y puedes enseñar quién es Dios a través de su creación.
Y así, tanto teólogos como científicos pueden unirse en alabanza por lo que han visto y experimentado. Dios quiere revelarse, no se esconde. A veces utilizo la analogía de las huellas dactilares. Nosotros no podemos evitar dejar nuestras huellas dactilares por doquier. Todo lo que hacemos dice algo sobre nosotros. Esta silla no solo apareció, dice algo sobre los valores, la experiencia de su creador. Y eso también se aplica a Dios. Agustín lo llamó la divina vestigia, las huellas de sus dedos. Por supuesto, esa línea viene directamente del Salmo 8, pero las huellas de sus dedos. Aquí estamos aprendiendo que no es un accidente que las huellas digitales de Dios estén por todas partes. Es intencional. Me gustaría decirlo así, Dios firma su obra. Westminster lo puso en una manera maravillosa. Si puedo citar a Westminster, este es el capítulo 7, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas razonables le deben obediencia como su creador, nunca podrían obtener ningún fruto de él como su bienaventuranza y recompensa, sino por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. En otras palabras, Dios mismo cruza la frontera entre su majestad y en nuestra criatura. Calvin Smith habló de ello como una adaptación, o como una enfermera que escucha a un bebé. Es un acto de benevolencia de Dios que Él quiera hablar a su creación y hablar a sus criaturas, para que podamos tener una relación con Él. Ahora bien, eso viene con todo tipo de beneficios que Él mismo se ha revelado. En el orden de la creación, el Salmo 19 lo expresa tan maravillosamente, día tras día, que Él mismo se revela, y eso sucede todo el tiempo. Está diciendo algo sobre lo que Dios valora, después de que los seres humanos se rebelaron y trajeron el pecado al mundo de Dios. Eso no detuvo el hecho de que Él quería revelarse. Eso no impidió el hecho de que Él valore su creación. No impidió el hecho de que Él valore a los seres humanos. ¿Cuáles son los beneficios de la revelación general para la teología y para la doctrina de Dios? Los beneficios de la revelación general han sido determinados por, o al menos están moldeados por, lo que usted entiende que es la revelación general. Lo entiendo como lo que aprendimos acerca de Dios, a partir de la observancia del reino creado. Desde la creación en general, el ser humano entendido como parte de esa creación, y que hay una participación de el intelecto, la mente, para involucrarse con el entorno y formar algunas conclusiones. Creo que Romanos 1 es particularmente útil en este ámbito para alertarnos sobre el hecho de que la divinidad de Dios, el poder de Dios, se puede percibir en toda la creación. Creo que eso se puede acentuar al contemplar lo que somos los seres humanos y lo que los seres humanos son capaces de hacer como seres creados de Dios. Y revelación general, no todos estarían de acuerdo con esto, pero creo que de alguna manera establece el tono o ciertos parámetros de comprensión para el eventual compromiso, la esperanza de un eventual compromiso, con una revelación especial. Ahora déjenme decir que es una revelación general. Creo que otro beneficio de ella es que es el ámbito en el que involucramos a los no creyentes. Creyentes y no creyentes comparten esta creación con todo lo que sucede en la creación en general. Puede proporcionar plataformas, marcos mediante los cuales podemos investigar por qué las personas entienden a Dios o por qué entienden la deidad de la manera en que lo hacen y tienen una oportunidad esperanzadora para luego compartir una comprensión cristiana bíblica. Pero si proporciona este terreno común con el no creyente, lo veo como un beneficio. Cualquiera puede decir, cuando mira a su alrededor, que hay un Dios. Y sin eso básico sucediendo dentro de una persona. La revelación específica. Cuando Dios habla a través de su santa palabra.
esa persona estaría en desventaja, creo. Si no tuvieras, en lo absoluto, la sensación de que Dios existe porque lo ves en la creación. ¿Lo buscarías? ¿Te preguntarías acerca de Él? ¿Te gustaría aprender más sobre Él? Durante los últimos 2 siglos, los teólogos han distinguido entre 2 formas de revelación divina. Ambas formas provienen de Dios. Son la revelación, la develadora muestra de Dios en la revelación general, y la revelación especial. Esta incluye cosas como la creación, que está disponible para todos. Revelación especial están limitadas en tiempo y espacio. Creo que Romanos 1 nos enseña que lo que se revela en la creación es el poder eterno de Dios y su naturaleza divina. Y entonces cualquier comprensión de Dios que no incluya y considere lo que sabemos acerca de Dios a partir de lo que Él ha hecho, es una teología de Dios incompleta y tal vez incluso inexacta. Porque si la revelación de Dios, la creación en la naturaleza es plenamente clara, Pablo dice que es entendida y rechazada. Sabemos más que hay un creador poderoso. Sabemos que existe un creador eternamente poderoso y el único Dios que posee el atributo de eternidad. ¿Qué es la teología natural? La teología natural es un estudio de Dios y las verdades que aprendemos sobre Dios a partir de su revelación general. Los cristianos siempre hemos sentido que nuestro conocimiento de Dios debe comenzar con Él y su revelación. Siendo Dios infinito, nosotros somos finitos. No podremos llegar a Él por nosotros mismos. Él debe tomar la iniciativa a través de su revelación. Las Escrituras indican que Él se revela a sí mismo en formas verdaderamente amplias. Revelación general y especial. La revelación general implica la revelación de Dios a través del orden creado, el universo creado. El Salmo 19 dice que declara la gloria de Dios a través de los humanos creados a imagen de Dios y así estudiarlos ya sea individual o colectivamente. Por otro lado, la revelación especial viene a través de su palabra en la Biblia, supremamente a través del Verbo encarnado Jesucristo. La teología natural es un conocimiento de Dios que se obtiene solo mediante la revelación general. Se obtiene por el uso de la razón humana, analizando lo que Dios ha revelado a través de ese universo creado y de las personas hechas a imagen de Dios. La clave que hay que entender acerca de la teología natural es que no utiliza ninguna revelación especial a través de las Escrituras. Su conocimiento de Dios se obtuvo únicamente mediante la revelación general. La teología natural, diría yo, es la formulación, la construcción de un sistema de teología con plena revelación de una comprensión de Dios, el hombre, la humanidad, este tipo de categorías, que se basa en gran medida en los elementos básicos de la revelación general. Es decir, que hay una participación de proyección. Los seres humanos estamos construidos de cierta manera, amamos, tenemos estos sentimientos de estas capacidades, y lo que muchas veces sucede en el ámbito de la teología natural es la proyección o el nivel ideal de la capacidad humana, que luego se proyecta en Dios. Entonces es posible construir una visión de Dios en términos de quién es Él y cómo es, pero en gran medida se construye antes sobre los pilares de la revelación general. Entonces es cierto que las cosas son como una analogía del ser, una proyección. En esta formulación de Dios, luego se pueden deducir áreas subsiguientes de teología a partir de esta comprensión inicial de quién y cómo es Dios. ¿Pueden los seres humanos salvarse solo mediante la revelación general? El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. De hecho, todo en la creación nos dice algo de quién es Dios. Su razón de existencia es mostrar la gloria de Dios, mostrar quién es Él, diferentes cosas acerca de Él. Romanos 1 dice que a partir de la revelación general, disponible para todas las personas en todo momento, podemos saber cosas vitales e importantes acerca de Dios, como su poder, sabiduría y grandeza. Pero nunca podrá decirnos que nos ama, nunca podrá decirnos que envió a su Hijo a morir por nosotros.
Para eso necesitamos que nos hable directa y personalmente, y eso es lo que hace en su palabra. Por eso el poder de la revelación general es maravilloso, pero sin la revelación específica que Dios nos ha dado en las Escrituras, nunca podríamos tener con Él la relación que tenemos en Cristo y que necesitamos desesperadamente. A pesar de todas las cosas positivas que podemos decir sobre la revelación general, no hay ninguna palabra redentora en ella. Ciertamente, el Catecismo Menor comienza planteando la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esa palabra fin es telos. Podría ser tanto propósito como destino. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero bajo la realidad de nuestra pecaminosidad, nuestra caída, algo más es necesario. Y aquí, la confesión de fe, ¿cómo comienza? En el capítulo 1, párrafo 1. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia manifiestan hasta ahora la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, como para dejar a los hombres inexcusables, sin embargo, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios en su voluntad necesaria para la salvación. Por tanto, al Señor le agradó revelarse en diversas ocasiones y de diversas maneras. Como criaturas caídas, necesitamos, usaré las imágenes de Calvino, regresar al conocimiento de Dios como nuestro Creador, y necesitamos ser llevados a un conocimiento de Dios como nuestro Redentor. Los cristianos, los teólogos, hablan tanto de revelación general como de revelación especial. Y cuando hablamos de revelación general, nos ayuda a tener un lenguaje común con los no creyentes sobre la persona y la doctrina de Dios. La suposición es que todo el mundo tiene impresa en ellos una conciencia, un sentido y un conocimiento de Dios, en los que, sin una revelación especial, no llegará muy lejos, pero nos permite aprovechar eso mientras avanza. Hablaban con los no creyentes. De manera similar con el mundo creativo que lo rodea en los primeros capítulos de Romanos, Pablo habla sobre el hecho de que Dios está siendo elocuente, a través de la revelación general que llega a través del mundo creado. Ahora necesitamos más, pero nos permite tener una primera conversación y tener expectativas de que Dios está obrando incluso a través del no creyente porque toda la creación sigue siendo suya. Cuán importantes son las Escrituras en la vida del creyente. Segunda de Timoteo 3. Nos ofrece una de las declaraciones más importantes sobre las Escrituras en las Escrituras. Pablo comienza recordándole a Timoteo. No le está diciendo esto a Timoteo por primera vez, pero le recuerda que las Escrituras fueron sopladas por Dios. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece esa palabra, y nos está diciendo que cada palabra de la Biblia procede de la boca de Dios, y es la palabra de Dios de principio a fin, incluyendo las mismísimas palabras en sí. Pero luego continúa explicando lo que hace la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios. Y él dice que la palabra de Dios nos enseña, nos es dada para doctrina, trae corrección a nuestra vida y nos entrena. Entonces nos dice los pecados que debemos evitar. Nos muestra los mandamientos que Dios nos ha dado, que debemos guardar. Y todo esto, por supuesto, nos señala al Señor Jesucristo. Él es aquel en quien tenemos vida. Él es quien nos enseña, Él es nuestro profeta, nos guía por el camino de la justicia. Y lo hace en las palabras de las Escrituras. Timoteo 3:16 es un gran versículo para que recordemos qué es la Escritura. Pablo, reflexionando sobre su Escritura, que es probablemente el Antiguo Testamento por aplicación, creo que podemos asumir el Nuevo Testamento que afirmaría hoy. Pero antes que nada, sugiere que las Escrituras son inspiradas por Dios. Vienen de Dios y vemos esto incluso en Gálatas. Habla de aprender la revelación de Dios sobre aspectos específicos de su teología. Esta es una parte importante de su comprensión de las Escrituras. Sin embargo, no es solo para el conocimiento, es para que seamos entrenados, equipados y reprendidos. Básicamente, debemos convertirnos en mejores personas. Por lo que el cristiano realmente necesita permanecer en las Escrituras. Y esa es una de las razones por las que están ahí.
En primer lugar, la Escritura es Dios respirado y siendo exhalado por Dios, es provechosa para nosotros, los hijos de Dios. Con el propósito de, número 1, santificación. Número 2. Además de la santificación, también para equipar para toda buena obra en el mundo. Entonces miramos las Escrituras y al hacerlo, no solo estamos siendo santificados, no solo estamos siendo madurados espiritualmente. Dios también nos está equipando y preparando para ser sus representantes en el mundo, para ser sal, luz y en ese sentido, impactar el mundo que nos rodea. ¿Por qué las Escrituras a veces describen a Dios como misterioso? La Biblia en realidad habla sobre el misterio en un par de maneras diferentes e importantes, y es importante aclarar. La diferencia es que a veces en inglés, cuando pensamos en la palabra misterio, pensamos en cierta cosa que es extraña o inconocible, o algo que no podemos entender. Y en la Biblia, cuando se habla de misterio, se habla del misterio de Dios, del misterio del Evangelio. Una de las formas en que habla de eso es que era algo que estuvo oculto en un momento, pero que se hizo conocido en otro momento. Entonces un misterio se convierte en algo que no fue comprendido o entendido completamente. Hubo elementos que fueron revelados, pero no fue hasta más adelante en el plan y propósito de Dios que finalmente ese misterio fue develado y comenzamos a ver el fruto de esa idea que Dios tenía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Comenzó a explicar el misterio de su plan de salvación. Pero en el Nuevo Testamento se convierte en una revelación de ese plan a través de Cristo. El segundo tipo de misterio, en el que piensa la mayoría de la gente en los países de habla inglesa, es ese tipo de idea de que Dios no es tan conocido fácilmente, o que de alguna manera es difícil de entender que Dios es un misterio para mí. Y entonces, esa segunda noción es que todavía hay un elemento de incertidumbre o incognoscibilidad en Dios, y que el concepto de misterio encapsula la idea de que Dios ha revelado cosas, tiene propósitos y planes. Él nos ha hecho saber quién es Él en su carácter, pero parte de ese carácter y de esa infinidad que Dios posee dentro de sí mismo es un misterio para nosotros. Nuestras mentes finitas no pueden comprender completamente esa noción de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene reservado. Las Escrituras hablarán de Dios como misterioso, y creo que parte de eso es que Dios es santo. Y los humanos ahora, y nuestra existencia ahora después de la caída no lo son. Así que hay un misterio de santidad y pureza, que está más allá de nuestras experiencias, tal como existimos ahora. Y entonces hay un misterio ahí. Creo que también hay un misterio en términos de la misericordia de Dios. Dios no actúa como lo hacen los humanos. No busca, como dice Shakespeare, una libra de carne. No tiene nuestros instintos egoístas, y eso puede parecer misterioso. Entonces yo diría también, hay otra manera en que al menos el apóstol Pablo usa la palabra misterioso. Pablo hablará del plan de salvación de Dios como un misterio ahora revelado. En Efesios 3, por ejemplo, hablará de este misterio que se ha dado a conocer ahora, este misterio de que los gentiles están incluidos con los judíos en Cristo para formar la iglesia. Y Pablo dice, esto es misterioso, y que los poderes y principados miran esto con sorpresa, ante la asombrosa sabiduría de Dios, el asombroso amor de Dios. Esas son algunas de las formas en que las Escrituras hablan de Dios como misterioso. ¿Qué quieren decir los teólogos cuando dicen que Dios es incomprensible? La comprensibilidad de Dios pertenece a la verdad de que no vamos a comprender todo lo que hay que comprender acerca de Dios. Incluso cuando estemos en el cielo, no vamos a comprenderlo realmente. Si pudiéramos, nosotros mismos seríamos dioses. Entonces, hay ciertos elementos tanto en nuestra existencia ahora como en nuestra futura existencia eterna, en los que no vamos a poder hacernos con la idea. ¿Esa es una realidad que no podemos ser? Ahora bien, en la iglesia primitiva hubo un desarrollo teológico. A esto lo llamamos teología apofática.
Y la teología apofática se centra en lo que realmente ni siquiera podemos decir sobre Dios, la incognoscibilidad de Dios. Hoy en día, en muchos círculos teológicos, queremos centrarnos en lo que podemos decir acerca de Dios, lo cual es fantástico. Pero en la modernidad, parece que el impulso es resolver todos los misterios, descartar todas las incongruencias y tener todo aclarado y declarado. Pero la Biblia en realidad nunca promete eso. A veces tomamos nuestra lente moderna de la iluminación y decimos, a menos que resolvamos todos los acertijos, esto no tiene sentido. Ponemos a Dios ante el listón del racionalismo. Eso es lo que la iluminación nos enseña a hacer. Eso no es lo que las Escrituras nos enseñan a hacer. Cuando los teólogos dicen que Dios es incomprensible, lo que intentan describir es el misterio inefable de quién es Dios. Dios no es una criatura ni es parte de esta creación en absoluto. Dios proviene de una vida y una realidad que está más allá de nuestra imaginación. Entonces, en Juan 1, dice claramente que nadie ha visto jamás a Dios. De hecho, si vieras a Dios en su plenitud, no podrías sobrevivir, morirías. Él es demasiado grande, abrumador, majestuoso, demasiado poderoso. Por lo tanto, cuando Dios se presenta a nosotros como criaturas, tiene que presentarse en forma creatural. Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Se encuentra con Dios como una zarza ardiente, porque Moisés nunca habría podido ver a Dios en la plenitud de su plena identidad. Lo mismo ocurre con nosotros. No podemos entender a Dios y quién es Él completamente, pero Dios ha salvado esa brecha de conocimiento presentándose a nosotros en su Hijo Jesucristo. Ahora aquí está la clave. Podemos, entonces, conocer a Dios a través de Jesucristo. Y eso significa que así como conocemos al Hijo, podremos conocer al Padre. Entonces Dios realmente nos ha ayudado a entender quién es Él reduciéndose, condensándose como Filipenses 2, vaciándose tomando la forma de un siervo que sabemos que es Jesucristo. La incomprensibilidad de Dios es una parte importante de nuestra adoración. Cuando vengo a adorar a Dios, el Señor Dios, el Dios Trino, que se reveló en Jesucristo y proveyó para nuestra salvación mediante la muerte de Cristo en la cruz, mediante su encarnación, muerte en la cruz, resurrección, ascensión y sesión a la diestra de Dios, que ahora está sentado allí dispuesto a ministrarme, y a todo su pueblo la gracia que necesitamos, el perdón, la limpieza y la gracia que necesitamos para vivir. Cuando lo adoro con adoración por todo lo que sé de Él, por su gran amor y su redención. Pero también lo adoro con un sentimiento de asombro, porque me di cuenta de que este Dios es mucho más de lo que entiendo. C.S. Lewis tiene una buena afirmación, de que la oración antes de todas las oraciones es que sea el verdadero yo quien ore, y sea el verdadero tú a quien oro. Y por eso es importante. Si vamos a orar al Dios real, y no a algún Dios que hemos inventado en nuestras propias mentes, alguna idea limitada de Dios, que realmente se convierte en ser un ídolo, aunque no sea modelado a imagen. Que recordemos que Dios, Él se ha revelado, y esa revelación es maravillosa. Es nuestra salvación. Somos responsables ante ello, y nosotros estamos asombrados de su amor por nosotros, y sin embargo, Él es mucho, mucho más que eso. Creo que a veces algunos de los pasajes difíciles de la Biblia nos ayudan a recordar eso. Algunas de las cosas por las que la gente es aprensiva en el Antiguo Testamento. Ya sabes, solo necesitas recordar que no podemos poner a Dios en una caja. Y cuando decimos definir el amor de Dios, no está definido por mi idea del amor. Lo define Dios mismo en las Escrituras y lo que Él ha hecho y cómo se ha revelado. Él es noble y ¿qué? Si no se hubiera revelado, no sabríamos nada. Pero Él es noble y se ha revelado, pero es incomprensible en su plenitud. Es muy importante en nuestra comprensión de Dios y en nuestra adoración y obediencia a Él. Significa la doctrina de la incomprensibilidad, que realmente no podemos conocer a Dios. Cuando hablamos de que Dios es incomprensible, o de la incomprensibilidad de Dios, queremos decir que nosotros
como seres humanos. Nunca podremos conocer a Dios completamente o comprenderlo exhaustivamente. Ahora, esa verdad debe equilibrarse con la verdad complementaria que se encuentra en las Escrituras, que Dios es conocible. En otras palabras, por su gracia para con nosotros y a través de su revelación, podemos conocer las verdaderas realidades de Dios y, mucho más importante, conocer a Dios personalmente. Entonces, la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios son realidades que debemos mantener juntas. Eso es muy importante. Cuando piensas en la incomprensibilidad de Dios y dices ¿por qué sería esto cierto?, te vienen a la mente 3 razones. Dios es infinito y nosotros como humanos somos finitos. ¿Cómo es posible que los cerebros finitos puedan alguna vez tener la esperanza de comprender plenamente a un Dios infinito? Segundo, Él es santo y nosotros humanos caídos somos pecadores y eso nos separa de Dios. Y entonces, esta brecha ya es enorme debido a la brecha de la criatura creadora. Criatura finita, creador infinito, ahora se intensifica con una brecha moral. Y en tercer y último lugar, hay algunas cosas que Dios decide no revelarnos. Libro de Deuteronomio 29:29 distingue que los secretos pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios decide no revelarnos, y por eso no lo haremos. Nunca las conoceremos. Por esas 3 razones, Dios siempre será incomprensible para nosotros. Si bien no podemos conocer a Dios verdaderamente, nunca lo haremos completa o exhaustivamente. Quiero sugerir que es muy importante para nosotros como cristianos mantener ambos lados de estas verdades complementarias de lo incomprensible, de Dios y su cognoscibilidad. Lo incomprensible de Dios nos protege de un racionalismo excesivo que busca afirmar que podemos entender todo acerca de Dios y envolverlo todo en una pequeña y agradable caja. Su cognoscibilidad nos protege contra un agnosticismo absoluto que dice que ya que Dios es tan vasto, no podemos saber nada de Él. Seguramente hay un camino en el medio que mantiene unidas ambas verdades de la incompatibilidad de Dios y su cognoscibilidad. Los teólogos pueden querer decir cosas diferentes al decir que Dios es incomprensible. Algunos sugerirían con ese término que realmente no podemos saber nada acerca de Dios. Pero los cristianos no pueden decir eso, no aquellos que creen que Dios se ha revelado en su palabra. Pero todavía creemos que Dios es incomprensible, en el sentido de que nunca podemos entender quién es Dios. Nunca podremos comprender completamente quién es Dios. Cualquier Dios que pueda hablar y crear galaxias será una criatura más allá de mi capacidad punitiva para comprenderlo por completo. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios puede ser conocido, verdaderamente conocido, pero nunca será conocido por completo. Eso es lo que quieren decir los teólogos al hablar de incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad en Dios es una idea interesante porque a menudo pensamos que la revelación es que Dios se reveló y se dio a conocer de diversas maneras. Pero cuando realmente pensamos en la naturaleza de quién es Dios, tenemos que entender que solo conocemos, incluso por revelación general y especial, una pequeña fracción de su naturaleza real debido a su infinidad. El hecho de que seamos finitos y Dios sea infinito hace que sea una aventura incomprensible. Pensar en la idea de que Dios, el Dios del universo, el Dios de toda la creación y el tamaño del universo tal como lo entendemos cada vez más a través de la astronomía y el estudio de galaxias, estrellas y planetas, y la inmensidad de la creación. Nos dimos cuenta, sabemos muy poco acerca de cuán infinito, cuán majestuoso, cuán magnífico es Dios. Por eso al hablar de incomprensibilidad, no queremos decir que no sabemos nada de Dios o que no podemos entenderlo, pero nos estamos refiriendo al hecho de que Dios es mucho más grande que nuestro entendimiento y comprensión finitos y pequeños de Él, que realmente nos ayuda a apreciar el hecho de que Él se rebajaría a nuestro nivel, revelar algo de Él mismo
pero también que pasaremos una eternidad junto a Él, sondeando las profundidades y nunca llegaremos al fondo de quién es Él. Por eso, cuando hablamos de incomprensibilidad, es importante asegurarnos de que no estamos hablando de que Dios no puede ser conocido, sino de que tenemos un conocimiento verdadero de Dios, pero no un conocimiento comprensible de Dios, y que el conocimiento que tenemos es correcto, bueno y comprensible, pero que Dios está tan lejos de nuestras categorías y capacidades de comprensión, que de hecho, en ese sentido es incomprensible. Cuando los teólogos dicen que Dios es incomprensible, no significa que no sepamos nada de Dios, sino simplemente que no sabemos todo acerca de Dios. Hubo cosas que Dios ha revelado acerca de quién es, y cosas que Él aún no ha revelado que estarán más allá de nosotros. Sus pensamientos están por encima de los nuestros, sus caminos son más altos, dice Isaías. Nos recuerda que hay cosas que Dios nos ha dejado saber de Él, y cosas que no, y la habilidad incomprensible prueba que hay cosas que no sabemos de Él. No creo que eso deba alarmarnos. Hay cosas que no sabemos de nosotros mismos u otras personas, pero en una escala mucho mayor, hay cosas sobre Él que no sabemos. Cuando los teólogos hablan de que Dios es incomprensible, no están hablando de que Dios sea ilógico o irracional. La capacidad incomprensible. En realidad, la carga de eso recae sobre nosotros cuando no podemos comprender completamente a Dios en su plenitud. Sabemos en parte, vemos en parte. Entonces, incluso si no fuéramos caídos, en nuestra naturaleza original, nosotros, como criaturas, todavía no podríamos comprender completamente todo lo que Dios es. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad y cómo distinguimos las personas de Dios y su esencia? Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, el lenguaje clásico, tenemos un Dios en tres personas. Una sustancia en tres personas. ¿Qué queremos decir? Decimos que había un solo Dios. Esto es algo muy importante que los cristianos quieren afirmar. Es la gran revelación que recibimos en las Escrituras. Hay un solo Dios, no tres, un solo Dios. Lo que encontramos es que este Dios único revela quién es Dios en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, no tres personas, sino las tres personas de un solo Dios. Tenemos al Padre que envía al Hijo, que después de su muerte y resurrección va al Padre y envían al Espíritu. Podemos pensar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. No significa que de repente comenzaron en la creación. Podemos retroceder antes de eso. Dios ya era Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Pero lo que vemos en el mundo, en la creación, es que Dios interactúa con el mundo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, y Jesús nos habló del Espíritu Santo. Entonces, quizás la forma más directa de entender esto es que hay un solo Dios en tres personas. Y quizás la otra cosa que me sea útil es si vas a un lugar como Mateo 10 y escuchas a Jesús hablar de quién recibe a uno de estos pequeños, a uno de mis discípulos. En mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me envió. Lo que vemos es, el que tiene el Espíritu de Dios no solo está recibiendo a ese discípulo, sino que recibió al Hijo de Dios, y al hacerlo, recibió al Padre. No se trata de tres personas distintas. Es un Dios en tres personas. Sé que nos estamos complicando. Retrocedo. Lo que tratamos de decir es que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la teología cristiana, hablamos de Dios como trino. La Trinidad. Uno en tres y tres en uno. Porque así es como la Biblia habla de Él. No tratamos de encajar a Dios en esta caja, con forma de Trinidad o lo que sea. Ya sabes, hay tanta gente que no entiende que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A quienes no les gusta la idea de la Trinidad, se preocupan por el hecho de que la Biblia no usa ese término y demás. Pero el término es irrelevante. El punto es hablar de Dios de manera consistente con la forma en que la Biblia habla de Dios. Y entonces se nos ocurren términos como esencia y persona. Cuando digo nosotros, me refiero a los cristianos de hace mucho tiempo que tomaron palabras que existían en griego y en latín. Y ahora usamos las palabras persona y esencia, por ejemplo, para hablar de la Trinidad. La esencia de Dios es una, su persona son tres. Para tratar de entender ¿cómo encajan todos ellos? Simplemente volvemos a la Biblia y encontramos que la Biblia habla de Dios como Padre. Y entonces hablamos de esta persona, el Padre, habla de Dios como Hijo, habla de Dios como Espíritu Santo.
Mientras revisemos constantemente lo que la Biblia realmente dice, nos mantendremos en los parámetros correctos. Y, con suerte, tendremos algún diálogo útil que nos ayude a pensar en el gran amor de Dios por nosotros y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Y la doctrina de la Trinidad, que distingue entre la persona y la esencia es. Hablamos de que Dios es uno, nos referimos a su esencia o naturaleza o sustancia. Pero cuando hablamos de que Dios es tres, no estamos hablando de triteísmo o politeísmo, estamos hablando de tres personas que comparten esa esencia o naturaleza que es Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es simplemente un aspecto de su carácter. Es algo que sabemos que es verdad acerca de Él. Sin embargo, es importante pensar en los atributos de manera personal y holística. Tan pronto como pensamos en atributos, es plural y queremos hacer una lista que sea apropiada y útil, pero nunca querríamos reducir a Dios a una lista de cosas porque Él es una persona y necesitamos pensar en Él tan holísticamente como podamos. No me gustaría quedar reducido a una mera lista de cosas aunque puedan ser útiles para conocerme. Por lo tanto, describir un aspecto del carácter de Dios es algo necesario y útil, pero solo para llegar a la comprensión personal holística de Dios que podamos alcanzar. Atributo de Dios, se podría decir, en cierto sentido, es la cualidad, la esencia, o una de las formas de mostrar su carácter, su ser. El error que muchas veces ha cometido la gente, otras religiones u otros sistemas, es tomar un atributo y comenzar a adorarlo. Por ejemplo, en la mitología griega y romana, incluso hoy, en el hinduismo tienes eso. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Así que ahora creas al Dios del amor y comienzas a adorar el atributo en lugar del Dios de cuyos atributos estamos hablando. Atributos como el amor, la misericordia, su fidelidad, su atributo de perdonar, de compromiso. Así que eso es la esencia de una persona que usted definió como Dios, y esas diferentes características, esas diferentes maneras de entenderlo, de conocerlo, es a través de sus atributos. Un atributo de Dios es una característica de Dios. Describe cómo es Dios. Te brinda algunas de las características que reconocemos en Dios. Dios es amor, Dios es bueno. Nos cuenta características de Dios y una descripción similar del carácter de Dios Todopoderoso. Un atributo de Dios es como un atributo de cualquier persona. Es una forma de conocerlos, porque tienen ciertas características que son parte de quienes son. Y con Dios hay atributos comunicables que son misericordia, amor y bondad. Que a medida que te acercas a Él, esos atributos se vuelven parte de quién eres. También hay atributos no comunicables que nunca tendremos. Pero lo importante acerca de un atributo es que usted comprende mejor a esa persona para poder formar una relación más precisa con ella. El cristianismo es todo acerca de la relación. No se trata solo de comprender. Es comprensión para que puedas formar una relación más cercana y más precisa, por lo tanto, una relación más íntima con ellos.